Se quedó mirando con todo detenimiento lo que tenía delante e intentó estudiar la mirada de su padre desde distintas posiciones, pero por más que Carr modificara la visión cambiando la posición de la vela y el padre parecía negarse a cobrar vida. Además, el bigote recto y fuerte no se parecía en nada a la realidad. No era un buen retrato. En cambio, la madre había salido mucho mejor. En su boca parecía dibujada una mueca, como si denotara haber sufrido algún mal y se esforzara por sonreír. A Carl le parecía que aquello no dejaría de llamar poderosamente la atención de cualquiera que mirara el retrato, y que, pasado el primer momento, la nitidez de aquella impresión resultaría casi absurda de tan fuerte. ¿Cómo era posible que se obtuviera una fotografía hasta tal punto? La seguridad inconmovible de un sentimiento oculto de la persona retratada. Luego, durante unos instantes, desvió la mirada del retrato. Cuando volvió a recibir aquellas miradas, le llamó la atención la mano de su madre, que en primer término colgaba del brazo del sillón tan cerca que sintió deseos de besarla. Quizás estaría bien, no obstante, pensó, escribir a sus padres, tal como los dos se lo habían pedido, y últimamente su padre muy severamente en Hamburgo. Cierto que la terrible noche en que su madre, junto a la ventana, le había anunciado el viaje a América, él había hecho el juramento irreversible de no escribir jamás, pero ¿qué valor podía tener aquí, en medio de circunstancias tan distintas, el juramento de un muchacho sin experiencia? Lo mismo podía haber jurado aquella vez que a los 2 meses de estar en América sería general del ejército norteamericano, cuando en realidad se veía allí junto a un par de vagabundos en el desván de una fonda de las cercanías de Nueva York, teniendo que admitir por demás que ese era verdaderamente el lugar que le correspondía, y sonriendo contempló el rostro de sus padres, como queriendo leer en ellos si aún mantenían deseos de recibir noticias de su hijo. Mientras examinaba el retrato se dio cuenta de que, a pesar de todo, estaba muy cansado y que le iba a costar trabajo pasar la noche en vela. El retrato se le cayó de las manos, luego arrimó la cara al retrato, cuyo frescor en la mejilla le resultaba agradable, y se quedó plácidamente dormido. Lo despertaron temprano haciéndole cosquillas debajo del brazo. Era el francés quien se permitía semejante confianza, pero también el irlandés estaba erguido ante la mesa de Carr. Los dos lo miraban con un interés de ninguna manera inferior al que Carr había demostrado frente a ellos por la noche. A Carr no le sorprendió no haberse despertado él cuando ellos se levantaron, pues había estado profundamente dormido, y por otra parte a ellos no les habría dado mucho trabajo vestirse ni, evidentemente, lavarse. Entonces se saludaron mutuamente como era debido, no sin algunos cumplimientos, y Carr supo que los dos eran mecánicos, que desde hacía tiempo no habían conseguido trabajo en Nueva York y que por consiguiente habían llegado a una situación notablemente miserable. Para demostrarlo, Robinson se abrió la chaqueta y pudo verse que no llevaba debajo camisa, lo que ciertamente ya podía sospecharse por el cuello suelto que llevaba cosido en la chaqueta por detrás. Tenían el propósito de ir hasta la pequeña ciudad de Butterford, que se hallaba a un par de días de viaje desde Nueva York, y donde, según se decía, había puestos de trabajo. No tenía ningún inconveniente en que Carlos acompañara, prometiéndole en primer lugar llevar a rato su baúl, y en segundo que, en el caso de que ellos consiguieran trabajo, le proporcionarían un empleo de aprendiz, lo cual resultaría muy fácil en el caso de que hubiera trabajo. Aún no había dado Carr su consentimiento cuando ya ellos le estaban aconsejando que te quitase aquel traje tan flamante, puesto que solo sería un inconveniente dondequiera que se presentara, pidiendo trabajo. Le dijeron que precisamente en aquella casa había una magnífica oportunidad para deshacerse del traje, pues la criada trabajaba también en un comercio de ropa. Aunque Carr no estaba del todo decidido, le ayudaron a quitárselo y se lo llevaron. Cuando Carr se quedó solo y un poco somnoliento, aún se estaba poniendo sus viejas ropas de viaje. Se reprochó haber vendido aquel traje que podía perjudicarlo si solicitaba un empleo de aprendiz, pero que en cambio podía serle muy útil si pretendía una ocupación mejor. Abrió por lo tanto la puerta para gritarles que volvieran, pero apenas lo hizo tropezó con ellos, que ya volvían. Dejaron sobre la mesa el $medio producto de la venta, con el semblante tan alegre que era imposible negar que en aquella venta no había obtenido también ellos su ganancia, y una ganancia escandalosamente grande. Por otra parte, no quedaba tiempo para discutir nada. Entró la criada tan adormilada como la noche anterior y los puso a los tres en el pasillo, manifestando que tenía que preparar la habitación para otros huéspedes. Naturalmente eso no era verdad, actuando así solo por malicia.
Carr, quien precisamente había pensado en arreglar su baúl, tuvo que quedarse mirando cómo la mujer se apoderaba de sus cosas con las dos manos y las echaba dentro del baúl con una violencia que sólo podía justificarse si se tratara de alguna clase de bichos que hubiera que eliminar. Los dos mecánicos trataron de entretener a la mujer zarandeándola por las faldas y palmoteándola por la espalda, pero si creían que con ello ayudaban a Carr, estaban completamente equivocados. Una vez que la mujer hubo cerrado el baúl, le puso el asa en la mano a Carr, se deshizo de los mecánicos de un empujón y echó a los tres de la habitación, amenazándolos con que, si no obedecían, se quedarían sin café. Evidentemente, aquella mujer parecía haber olvidado por completo que desde un principio Carr no había tenido ninguna relación con los mecánicos, pues los trataba como si fueran una sola pandilla. Ciertamente los mecánicos le habían vendido el traje a Carr, con lo cual demostraban cierta unión. Estuvieron paseándose por el pasillo durante mucho tiempo de un lado para otro. El francés, que se había colgado del brazo de Carr, blasfemaba sin cesar y, boxeando, amenazaba con derribar al dueño de la fonda si es que se atrevía a aparecer allí, y parecía prepararse para ello, frotándose enérgicamente uno contra otro los puños cerrados. Finalmente llegó un chico pequeño, de aire inocente, que tuvo que empinarse para darle la cafetera al francés. Desgraciadamente no había más que una cafetera, y no se le podía hacer comprender al chico que también hacían falta vasos. Así solo uno podía tomar café, mientras que los otros dos se quedaban plantados ante él. Esperando, Carr no tenía ganas de tomarlo, pero para no desairar a los otros, cuando le tocaba el turno, se quedaba con la cafetera entre los labios sin sorber. A guisa de despedida, el irlandés arrojó la cafetera contra el piso de baldosas. Sin que nadie los viera, salieron de la casa y se hundieron en la densa y amarillenta neblina matinal. Casi todo el tiempo iban silenciosamente uno junto al otro, por el borde del camino. Carr tenía que llevar su baúl. Los otros seguramente solo le relevarían cuando él se lo pidiera. De vez en cuando algún coche surgía rápidamente de la neblina y los tres volvían la cabeza hacia ellos. Coches casi siempre gigantescos y llamativos, cuyo paso era tan rápido que no había tiempo de notar siquiera la presencia de los ocupantes. Luego comenzaban las caravanas de carruajes que transportaban víveres a Nueva York, avanzando ininterrumpidamente en 5 hileras que ocupaban el camino en toda su anchura, de manera que nadie hubiera podido atravesarlo. De trecho en trecho el camino se ensanchaba formando una plaza en el centro de la cual se paseaba un agente de policía sobre una plataforma elevada en forma de torre que le permitía dominar el tráfico y regularlo con una varita, tanto el de la vía principal como el de los caminos laterales que iban a desembocar allí. El tráfico se hacía luego libre hasta la plaza y el agente siguiente, pero los conductores, callados y atentos, lo mantenían dentro de un orden suficiente por su propia voluntad. Lo que más le sorprendía a Carr era aquella tranquilidad general. De no ser por los mugidos de las reses que eran conducidas al matadero, posiblemente solo se habría oído el chasquido de los cascos de los caballos y el sibilante zumbido de los antideslizantes de los coches. Y había que tener en cuenta, naturalmente, que la velocidad no era siempre la misma. Sí, debido a la aglomeración excesiva procedente de los caminos laterales, en algunas de las plazas se imponía realizar grandes cambios y movimientos. Las hileras enteras de carruajes se detenían o avanzaban solamente paso a paso, sucediendo luego también que durante un rato corrieran todos a la velocidad del relámpago, hasta que nuevamente la minoraban como obedeciendo un freno único, y sin embargo ni el más leve polvillo se levantaba en el camino, moviéndose todo dentro de una atmósfera de gran transparencia. Allí no había peatones, ni los vendedores de mercado ni las verduleras se trasladaban a la ciudad como en la tierra de Carr, aunque no obstante de vez en cuando surgían grandes automóviles achatados que llevaban una veintena de mujeres de pie, con cestos a la espalda, tal vez verduleras que alargaban los cuellos para comprobar el tráfico y descubrirse alguna esperanza de hacer el viaje más deprisa. Luego se veían automóviles similares sobre los cuales se paseaban aisladamente unos hombres con las manos hundidas en los bolsillos de los pantalones. En uno de aquellos vehículos que exhibía diversas inscripciones leyó Carr, sin poder reprimir un leve grito: «Se admiten obreros portuarios para la compañía de transporte Jacob». El vehículo iba precisamente muy despacio y un hombrecillo pequeño y vivaz, de pie en la escalerilla del coche, invitó a subir a los tres caminantes. Carr se ocultó tras los mecánicos, como si en aquel vehículo pudiera hallarse su tío en persona y reconocerlo. Se alegró de que también los otros dos rechazaran la invitación, aunque le doliera en cierto modo que lo hicieran con gesto soberbio. No tenían tantos motivos de estimación como para no ingresar en los servicios de su tío, y aunque no expresamente, pronto les dio a entender lo que pensaba.
En respuesta, de la Marche le rogó que hiciera el favor de no entrometerse en asuntos que no entendía, que aquella manera de contratar a la gente era una estafa miserable y que la firma Jacob tenía en ese sentido la peor fama en todo el territorio de los Estados Unidos. Carr no contestó nada, pero desde ese momento se inclinó a confiar más en el irlandés, rogándole finalmente a éste que le llevara un poco el baúl, lo que éste hizo por fin después de haber repetido Carr su petición varias veces, solo que no dejaba de quejarse de lo que pesaba, hasta que se descubrió que su intención era únicamente aligerar el peso del baúl, sacando de él el salchichón veronés que ya en la fonda le había llamado poderosamente la atención. Carr no tuvo otro remedio que sacarlo y desenvolverlo. El francés se apoderó de él, atacándolo con un cuchillo en forma de puñal y comiéndoselo casi él solo. Robinson recibía una rodaja de vez en cuando, y en cambio Carr, habiéndose visto obligado nuevamente a cargar con el baúl, si no quería dejarlo en la carretera, no probó nada, como si ya hubiese tomado por adelantado la parte que le correspondía. Le parecía demasiado humillante tener que mendigar un trocito, pero por dentro se le revolvía la bilis. La neblina se había disipado por completo, y a lo lejos destacaba una alta cordillera cuyo perfil ondulado dirigía la mirada hacia una nube todavía más lejana, atravesada por los rayos del sol. A las orillas del camino había tierras mal labradas que rodeaban grandes fábricas edificadas en mitad del campo llano, oscurecidas por el humo. En las grandes casas habitadas, aisladas y esparcidas sin orden ni concierto, se reflejaban las abundantes ventanas con movimiento de iluminación muy variados, y en todos aquellos balcones, pequeños y endebles, se afanaban variadamente mujeres y niños, mientras que alrededor, ya dejándolos al descubierto, ya ocultándolos, ondeaban y se hinchaban abultadamente con el viento de la mañana trapos y ropas de vestir, colgados o tendidos. Si la vista, resbalando por las casas, se alejaba de ellas, veía volar las alondras en lo alto del cielo y más abajo revolotear las golondrinas a baja altura sobre las cabezas de los que ocupaban los vehículos. Había muchas casas que le recordaban a Carr su país, y no sabía si hacía bien abandonando Nueva York y yéndose al interior del territorio. Nueva York se hallaba sobre el mar, lo cual significaba la posibilidad de regresar en cualquier momento a su país, y por eso se detuvo diciéndole a sus dos acompañantes que había cambiado de opinión y que tomaba la decisión de quedarse en Nueva York. Cuando de la Mar simplemente pretendió arrastrarlo, Carr no le permitió, diciendo que, como creía, todavía le correspondía el derecho de decidir por sí mismo. Tuvo que intervenir el irlandés manifestando que Butterford era mucho más bonito que Nueva York, y fue preciso que los dos se lo rogaran mucho antes que se decidiera a reanudar la marcha, y ni aun entonces lo hubiera hecho si no le hubieran asegurado que era lo que más le convenía, que tal vez sería mejor ir a un sitio desde el cual fuese menos fácil la posibilidad de regresar a su país. Sin duda que trabajarían mejor y se prosperaría más en un lugar donde no le estorbaban pensamientos inútiles. Ahora era Carr el que animaba a los otros dos, y ellos se alegraron tanto de su entusiasmo que llevaron el baúl por turnos sin esperar a que él se lo pidiese. Carr no acababa de comprender por qué en realidad les causaba semejante alegría. Llegaron a un paraje que iba elevándose, y cuando alguna vez se detenían podían ver, mirando hacia atrás, cómo se extendía, ampliándose cada vez más, el panorama de Nueva York con su puerto. El puente que une a Nueva York con Brooklyn colgaba fácilmente sobre el East River y se le veía vibrar cuando se entornaban los ojos. Parecía totalmente libre de circulación y por debajo de él se estiraba la cinta de agua, lisa e inmóvil. En las dos gigantescas ciudades todo parecía estar absurdamente colocado, sin responder a ninguna razón utilitaria. Apenas se notaban diferencias entre las casas grandes y las pequeñas. En las brechas invisibles de las calles seguramente la vida seguiría su ritmo, pero por encima de ellas solo se podía ver una ligera bruma que, aunque inmóvil, parecía poder disiparse muy fácilmente, incluso sobre el puerto, el más grande del mundo. Se extendía la paz, y solo de cuando en cuando, y seguramente bajo la influencia del recuerdo de haberlo visto antes de cerca, creíase ver moverse un breve trecho de algún barco. Pero tampoco era posible prolongar la observación, puesto que el barco se escapaba a las miradas y luego ya no se lo podía volver a encontrar.